Esto es la lección 5, si mal no recuerdo, la parte del curso, sí. La parte número 5, y lo único que nos queda por hacer es empezar. ¿Hoy de qué nos vas a hablar? Hola, Elías, y a los demás. Pues mira, hoy vamos a empezar ya un poco a meternos ya en temas, digamos, no sé si menos conocidos, pero sí al menos menos intuitivos. Ya te comenté que el tema yo siempre he tenido la sensación de que es muy poco intuitivo. Entonces, muchas veces nosotros ante un problema, pues siempre pensamos en una solución o pensamos en unas consecuencias, ¿no? Normalmente se suele acertar, pero en ocasiones no. Y este es el caso de lo que nos ocupa, ¿no? Entonces hoy ya os vamos a hablar ya de precio, de demanda, del precio, de cómo se forma el precio, aunque haremos un aspecto general. Luego ya haré uno específico en cuanto a qué factores intervienen en la formación del precio, ya concretamente del petróleo, porque se escapa un poco de los demás activos, ¿sabes? Tengo una pregunta. ¿Puedo preguntar? Sí, hoy sí, porque hoy vamos a tener que debatir bastante, ya lo verás. Mira, Lo que sí os pido es un poco de amplitud de miras, ¿eh? No os bloqueéis. Hay una cosa que a mí me indaga profundamente y es una cosa que la gente me comenta en el canal y tienen razón. Me dice la gente, si realmente se estuviera el precio se dispararía. ¿Vamos a saber por qué el precio no se está disparando? Sí, sí lo vas a saber, sí. Maravilloso, sí saber, maravilloso. Sí. Pues Sí, maravilloso. Sí. Es que eso es lo que te quiero contar. ¿Por qué el precio no se está disparando? Ni es previsible que se dispare mucho en el futuro. Eso es lo que vamos a ver. A partir de aquí ya tenéis que tener un poco la mente abierta. Dejaros un poco de prejuicios, dejaros un poco de lo que yo creía que iba a suceder o de lo que intuitivamente parece que sucedería. Entonces aquí lo que sí os pediría a todos es, como lo dije el otro día en la metáfora, para llenar un vaso lo primero que tiene que pasar es que esté vacío, porque si está lleno ya no cabe nada más, lo que echas se derrama, ¿no? Esto es, además, el aspecto fundamental un poco. Claro, todo lo demás hemos tenido que hablar de aspectos físicos para llegar aquí un poco, porque si no, no se comprende, ¿no? Y a partir de aquí vamos ya a meternos al lío. Lo primero, comentar un par de cosas, además ya precisamente por el tema del precio, ¿no? En algunos comentarios decíais, y esto además es muy recurrente, bueno, en el momento en que suba el precio, pues habrá muchas reservas que están ahí disponibles, reservas probadas, que entonces ya en el momento en que suba el precio, esas reservas las podremos ya utilizar. Y esto es algo muy recurrente, ¿no? Se dice, bueno, es una cuestión de que el precio vaya subiendo para poner a nuestro abasto esas reservas probadas. Un momento, Francisco. Bueno, esto hay que matizarlo. Un momento, déjame que aclare un momento, porque lo que tú has dicho yo lo he comprendido, pero a lo mejor alguien no lo ha entendido. Cuando tú dices que al subir el precio ponemos una reserva disponible, lo que quieres decir es que cuando sube el precio, algo que no era rentable sacar, ahora sí no es rentable. Exactamente, exactamente. Lo que pasa es que esto hay que matizarlo. O sea, esto es un poco en líneas generales así, pero hay que matizarlo. Hay que matizarlo porque, y aquí mira, aquí podemos ya entrar como hoy tenemos muchas cosas que comentar, vamos a entrar directamente en la primera figura, que os he hecho un esquema muy sencillo, una cosa muy sencillita, la realidad es mucho más compleja, pero lo que siempre os digo, con que entendamos los conceptos básicos, luego ya a partir de ahí podemos funcionar. Pero hay que comprender primero el concepto básico. Entonces, esto es lo que os quería decir. Vamos a ver, lo primero que tenemos que tener claro, ¿de qué estamos hablando? ¿Estamos hablando de energía primaria? Vale, si estamos hablando de energía primaria, porque puede ser que no estemos hablando de energía primaria, puede ser que me interese sacar petróleo por todo lo relacionado con la industria petroquímica. Entonces, me interesan esos productos y los saco, independientemente de que tengan una tasa de retorno energética mayor, menor, etcétera. Nosotros ahora nos vamos a centrar en que estamos utilizando el petróleo como energía primaria, ¿vale? Como energía primaria para hacer cosas, para producir bienes y servicios. Con lo cual, esto quiere decir
que tengo que tener lo de TRE, acordaros, los que no hayáis visto los vídeos anteriores, que es tasa de retorno energético. Es decir, por cada unidad energética que yo tengo que utilizar, ¿cuántas consigo? Y os decía que la tasa de retorno energético de 1 a 1 no me vale, porque con eso tengo otra serie de gastos operativos que no me van a valer, porque con eso no sería una energía primaria, ¿vale? No me valdría con energía primaria. Acordaros lo que yo decía del león, que el león lo que no puede hacer es comer a base de pequeños roedores, pequeños animales, que le cueste más calorías capturarlos que luego lo que le va a aportar a él. Vale, entonces, con una vamos a poner el primer ejemplo, tasa de retorno energético de 1 a 1, que ya sabemos que esto, bueno, barril, por ejemplo, a $25, ¿vale? ¿Qué quiere decir 1 a 1? Que por cada barril gastado obtengo 1. 25, ¿qué pierdo? ¿25 que gano? Pues no, porque luego tengo unos gastos operativos, porque ese petróleo, lógicamente, hay que procesarlo, hay que refinarlo, hay que transportarlo, y todo eso va a consumir energía, además de dinero. Os he puesto el símil económico. ¿Por qué? Porque date cuenta, fíjate que habrá sido muchas veces, incluso o sea, a muchos reputados científicos y demás, decir, lo que no es rentable energéticamente no lo es económicamente. Pues aquí lo veis. Claro, ellos se refieren a energía primaria, ojo con esta pequeña distinción. Claro, si yo 1 a 1 no me vale. ¿No es rentable energéticamente? No. ¿Es rentable económicamente? Tampoco. ¿Y qué pasa si el precio del barril sube y tengo esa tasa de retorno energética de 1 a 1? Pues tampoco, porque claro, barril, $1.000. Es como si me van a poner $1.000.000, es que me da igual, porque claro, ¿qué obtengo? Un barril obtenido, $1.000. Un barril gastado, $1.000. No, ya puede ser el precio el que sea, no me vale, porque luego hay unos gastos de transporte, de almacenamiento, de refino, etcétera. Con lo cual, si yo tengo una tasa de retorno energética muy baja, me da igual el precio. Me da igual el precio. Ya puede subir el precio a las nubes, que no me sale a cuenta, porque es lo que os digo, si es 1 a 1, si fuese 2 a 1, si fuese... Bueno, ahí podríamos empezar a discutirlo, ¿vale? Pero con este ejemplo lo que quiero demostrar es que el precio, si la tasa de retorno energético es muy bajo, ya puede subir el precio lo que queráis, que no nos vale como energía primaria, ¿vale? Porque no tengo ni rendimiento energético ni rendimiento económico. Es Claro, más el collar que el perro. pero una cosa, Aquí lo veis, ¿no? Esto lo ves. Sí lo veo, pero yo lo que entiendo es que me da igual el rendimiento energético, lo que yo necesito es moverme. Sí, pero claro, para moverte, tú lo que no puedes hacer, tú necesitas una energía neta. O sea, eso me valdría si tú tienes una energía primaria que te subvencione esta. Entonces sí. ¿Me entiendes lo que te quiero decir? Claro, tú necesitas, la energía primaria es lo que posibilita la movilidad. Sí. ¿Vale? Si yo, esa energía primaria, la que obtengo, no me sale a cuenta, quizá lo veas mejor con el tema de los animales. Si las calorías que gasta el animal son mayores que luego las que le va a proporcionar la presa, evidentemente no le vale, porque tendría que, claro, si tú lo alimentas, además de eso sí, pero necesitarías otra energía que te subvencionase esto. Sí, tienes razón. Vamos a ver, sí lo veo perfectamente. Lo que yo entiendo es, si a mí sacar ese barril de petróleo me cuesta una cantidad económica entre salarios y energía que tengo que consumir para sacarla y la que obtengo me rinde menos, pues no hay negocio posible. No hay negocio posible. No hay viabilidad económica. No puede haber. Si no hay rendimiento energético, no lo puede haber económico. Fíjate lo que te digo. Exactamente. Por eso, porque yo lo estoy utilizando como energía primaria. Luego te pondré un ejemplo para que ya lo completarás mejor. Ahora vámonos, bueno, esto ya volveremos sobre ello si no ha quedado muy claro. Vámonos al siguiente ejemplo, que aquí lo veréis. Yo tengo una tasa de retorno energético, ya vamos a poner 1 a 10, aunque esto es una estimación, me da igual, uno dirá 1 a 10 es poco, 1 a 10 es 15, ya os dije que la tasa de retorno energética, el concepto es lo que interesa, la cifra exacta es muy difícil porque nadie se ha puesto de acuerdo, es muy difícil de calcular, claro, tendríamos que calcularlas todas con las mismas variables,
Entonces, hay quien dice que con esto no es suficiente, hay quien dice que con esto sí es suficiente, pero depende cómo lo hayas calculado. Pero eso no importa, eso es una discusión que realmente no nos debe de ocultar, no debemos de meternos en charcos que no nos van a solucionar. Lo que quiero decir es, tú imagínate que el petróleo que estás utilizando ya es un petróleo que por cada unidad que tú gastas, obtienes bastantes más. Bueno, bastantes más, o por lo menos 7, 8, 9, 10, las que sean, o 15 más. Entonces, claro, esto ya es otra cosa. Aquí sí me puede funcionar como energía primaria. Francisco, déjame aclarar una cosa, porque yo lo voy siguiendo, pero quiero aclararlo. Vamos a ver, lo que tú me estás diciendo es que yo, obteniendo un barril, el símil sería que yo consigo que anden o que se muevan diferentes dispositivos y obtenerle un rendimiento a ese barril, estrujándolo, destilándolo y sacando diferentes tipos de combustibles equivalentes a 10 barriles, como si yo hubiera sacado 10 barriles de energía, para que me entiendas. Claro, o sea, yo para obtener, tú imagínate que hay pozos de estos, pozos de petróleo, los primeros pozos de petróleo que hablaba Edgar Ocampos, que te acuerdas que ponía el símil de que con una mula y poco más o menos que con unos instrumentos muy rudimentarios obtenían pozos de 200.000 barriles al día. ¿Te acuerdas de ese ejemplo que ponía Edgar? Pues esto es esto. Claro, ¿qué energía gastas? Tú piensa un momento, con una mula o un carro, lo que sea, unas máquinas muy rudimentarias que prácticamente no gastan energía porque era a la base de pico, pala, en fin. Si con eso yo descubro un pozo de petróleo que solamente ya por la presión me sale un montón de petróleo, claro, ¿yo qué energía he gastado? Muy poca. ¿Y qué energía he obtenido? Muchísima. Sí. Pues claro, Sí. ahí se ve bien. ¿Vale? Ahí ese ejemplo sería ejemplo es genial, porque claro, la pobre mula, pues con un poco incluso se alimenta, según va andando, se va alimentando el animal, ¿no? O sea, me cuesta muy poco mantenerla. Herramientas que se hayan fabricado y demás, muy sencillas y muy rudimentarias. Este ejemplo es ideal, ¿eh? Lo entiendo perfectamente. Entonces yo, fíjate, estoy teniendo aquello pincho, como las películas, acuérdate de la típica película aquella que protagonizó Gigante, ¿no? ¿No era Gigante? ¿Te acuerdas? Bueno, si no, ya alguno que tenga, ya la recordaréis. Bueno, esto es lo que pasaba al principio con aquellos pozos de petróleo, tanto en México como en Estados Unidos, que con muy poco gasto energético obtenían muchísima energía. Entonces, claro, por cada barril gastado, ¿cuántos obtenían? Pues vete tú a saber. Yo aquí mucho menos, pero en aquellos momentos hay quien calcula 90, hay quien calcula 100, hay quien dice que no, que esos cálculos no están muy bien hechos, son menos. Bueno, me da igual, pero el caso es que obtenías mucho más, con muy poco gasto energético y económico, obtenías mucho más. Aquí te he puesto el ejemplo. Por ejemplo, barril a $25. Vamos a suponer, esta sería un poco, ahora mismo, en estos últimos años, sería un tope por abajo, de $25. Claro, entonces yo imagínate que la tasa de retorno energético es de 1 a 10. Pues claro, por cada barril gastado obtengo 10 barriles, puesto en monetariamente, un ejemplo monetario. Por cada $25 gastados obtengo 250. De acuerdo que aquí luego tengo que restar gastos operativos, pero bueno, esto ya puede salir a cuenta. Bueno, tus gastos operativos, yo pensamos que son esos $25. No, porque esto es la energía, pero además de la energía que yo haya podido gastar, puedo tener otros gastos. Vale, de acuerdo, costes sociales de los trabajadores. Para hacer un poco más, para hacerlo más completo el estudio. Muy bien, de acuerdo. Esto es sencillo al máximo, pero es entender el concepto. Si entiendes el concepto, ya está. Porque tendrás unos transportes, tendrás unos refinos, tendrás etcétera, ¿no? Esto es solamente la energía que yo he utilizado para obtener ese petróleo. Luego hay otros gastos. Pero bueno, aún así, aunque a estos 250, ya sean dólares o en barriles, le tenga que quitar alguno más, o bueno, queden en 9, se queden en 8, pero bueno, lo he puesto en naranjita, no lo he puesto en rojo, porque quizás con esta tasa de retorno y con este precio del barril, quizás sí que sea tanto rentable energética como económicamente, pero a lo mejor no te sobra mucho. Pero bueno. Ahora, ¿qué pasa si el barril sube a $100? Hombre, si el barril sube a $100, esto es otra historia. Con esta misma tasa de retorno, esto va en función, estos son variables que pueden ir, claro, según cada pozo, según cada yacimiento, esto va variando. Con un barril a $100, con un barril a $100, por cada barril gastado, o sea, $100, obtengo 10, es decir, $1.000.
aunque le Sí, quite gastos, esto sí lo he puesto en verde, esto sí que es rentable. O sea, con una tasa de retorno energético de 1 a 10 aproximadamente y un barril alto, de precio en el mercado alto, está claro que es rentable. Entonces, con esto, si se dan estas condiciones, pues habrá muchos petróleos, muchos yacimientos que los pueda explotar energética y económicamente. Entonces, sí, bastantes de esas reservas, las mejores de esas reservas, pues pasarán a la producción sin problemas. Todo va en función de cada pozo de petróleo, tener en cuenta que, bueno, cada pozo es un mundo y cada yacimiento será un mundo. Entonces, eso ya es cálculo de los ingenieros y demás, de que bueno, de saber exactamente en qué charcos se están metiendo, saber cuál es el precio en los mercados, saber ese yacimiento, qué tasa de retorno energética va a tener y calcular los que se van a ir, digamos, añadiendo a la producción y los que habrá que esperar mejores momentos. Pero veis cómo es, hay que jugar con todos estos factores. Si no sí, juegas con sí, estos factores, no es simplemente el decir, no, en el momento que me aumente el precio, ya está. No, porque dependerá de la tasa de retorno energética. Aunque te aumente exacto. el precio, aunque sea $1.000, como sea un petróleo de estos malos, pero malos de solemnidad, no tienes ganancia, ni rentable, ni Claro, rentabilidad. claro. Y aunque lo pongas al precio que quieras, es que sí. Aunque lo Claro, pongas al claro, precio que ahora lo quieras, entiendo perfectamente. aunque lo pongas al precio que quieras, si todo va en función de qué tasa de retorno energético te está dando ese yacimiento, Claro. ¿vale? Necesitas yacimientos que estén, bueno, ya te digo que hay mucha discusión, yo ahí no voy a entrar tampoco ahí en eso, pero necesitas una tasa de retorno pues que de cada unidad gastada pues obtengas 4, 5, 7, 10, las que sean. Hay quien dice que eso es muy poco, pero me da igual, porque eso será en función de los cálculos como lo hayan hecho los físicos y los ingenieros, ¿vale? Pero quedaros con el concepto. Pero lo veis Muy ahora como bien. Sí, sí, sí. no todo vale, no todo Sí, vale, sí, sí. y Lo el veo precio lo mismo. perfectamente. Y luego ya, según el precio, si yo tengo una tasa de retorno energético ya elevada, pero no muy elevada, con unos precios, puede que, aquí lo pongo en naranjita, puede que no, pero con otros precios puede que sí. ¿Vale? ¿Lo veis? Pero ya os adelanto, ¿qué pero tiene esto? Hay un pero a la subida del precio. Tú dirás, bueno, pues nada, esto lo único que hay que hacer es esperar a que vaya subiendo, y según va subiendo el precio, al menos todos esos petróleos, todos esos yacimientos que tengan una tasa de retorno energético favorable, al menos todo eso sí podrá pasar a la producción. Bueno, sí, se podría decir así, pero hay un pero, que claro, no hay un límite, y es el límite, en cuanto al límite, en cuanto a lo que puede subir el barril de petróleo, está en los consumidores, está en el poder adquisitivo de la gente. Tener en cuenta este pequeño detalle. Pero esto ya lo abordaremos luego un poquito más adelante y ya lo explicaremos mejor. Porque sobre esto voy a darle varias vueltas hasta que, porque aquí, en lo que estamos hablando hoy en día, yo creo que está el gran problema para entender el lío en el que estamos. ¿Y por qué unos Sí, dicen sí, una sí, cosa y sí, otros dicen sí. otra? O sea, a Totalmente, es que lo partir de estoy ahora, viendo. Ahora mismo se me acaba de quitar una venda de los ojos que estoy descubriendo y ahora mismo soy un mar de preguntas que quiero hacerte, pero no quiero hacer ninguna para no cortar la exposición. Continúo. Pasamos a la siguiente. bueno, vale, vale. Pasamos a la siguiente Entonces, diapositiva. hay una sí, sí, no, pero espérate, hay una Ay, pequeña. no. Tú imagínate, bueno, no hace falta. Tú imagínate que tú ese petróleo lo necesitas, lo necesitas imperiosamente, pues por ejemplo, para la industria petroquímica, porque te da, necesitas para fabricar una serie puede ser plásticos, puede ser medicamentos, puede ser, porque el petróleo se utiliza para todo, tiene multitud de usos, ¿no? Y entonces tú lo necesitas. Y dices, mira, yo lo voy a extraer aunque sea a pérdidas. ¿Se podría hacer? Sí, sí se podría hacer, pero entonces ya no funcionaría como energía primaria. ¿Qué es lo que nos pasa? Mira, un ejemplo muy sencillo. ¿Qué nos pasa con la electricidad? Nosotros ahora mismo estamos haciendo lo que estamos haciendo ahora mismo, esta charla, porque tenemos electricidad. Si tú y yo no tuviésemos electricidad, no podríamos hacerla, ¿verdad? Entonces, Totalmente. claro, la electricidad para nosotros es básica. Tenemos que generar electricidad. Pero nosotros, ¿con qué generamos electricidad? Con una fuente primaria. Claro, la electricidad es a pérdidas. La electricidad es pérdida. Sí. Es Ese pérdida. No es entropía, fuente de energía entropía, primaria, es pérdida. pérdida. Claro.
Es pérdida. exacto. Sí, Tanto sí, sí. económica como, bueno, sí, luego te cobrarán a ti y tanto las empresas distribuidoras como las tal ganarán dinero, pero realmente, económicamente, hay algo que lo tiene que subsidiar. Y en este caso es una energía primaria. La electricidad, todos sabemos que necesitas o bien captarla de unos flujos, ya sea del sol o del viento, o bien utilizar energía fósil para crearla. ¿Vale? Entonces, ¿nos podría pasar algo parecido con el petróleo? Bueno, sí, si encontramos la varita mágica de la energía, tiene que haber siempre algo que posibilite todo lo que nosotros hacemos, esa energía primaria. Si el petróleo en un momento determinado, en el futuro, pasase a ser, porque hubiésemos puesto en funcionamiento una energía primaria que pudiese sustituir al petróleo, entonces ya podríamos extraerlo a pérdida sin problemas. Porque necesitamos algunos componentes o algunos productos con los que fabricamos el petróleo y no tenemos sustituto. Pero se tendría que dar esa circunstancia. Se tendría que dar la circunstancia de que tuviésemos una energía primaria que pudiese subvencionar esa extracción a pérdidas. Claro, 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 ¿Lo claro, ves claro. ahora? ¿Lo ves ahora Sí, 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 la sí. globalidad del tema? Que es lo Sí, que sí, hacemos sí, con sí, la sí. electricidad. La electricidad es a pérdidas, porque además por eso vimos la termodinámica y el primero y el segundo de la termodinámica y tal, que toda transformación produce pérdidas. Nunca Entropía. puede salir más de lo que entra. Eso ya lo sabemos por termodinámica, para eso hicimos la parte. Ahora tener que ir recuperando un poco los principios o los fundamentos básicos de toda esta historia. Sí, sí, sí. Toda transformación, esa entropía, con aumento Exactamente. de entropía. Sí, sí, claro. Exactamente. Pero claro, la energía eléctrica la necesitamos. Bien, la Por hacemos a pérdida, supuesto, no hay por problema. ¿Pero supuesto. por qué? Porque tenemos otras que nos subvencionan esa posibilidad. Porque si Sí, no, apagámonos. Vale. muy bien. Hubo un comentario en una de las charlas anteriores que a lo mejor no lo he repasado, pero bueno, oye, que dijisteis que la crisis petrolera del 73 fue debida a efectos geológicos. No fue por temas geológicos, eso fue por el apoyo de Estados Unidos a Israel en la guerra de Yom Kippur, ¿vale? Solo quería aclararlo. Y algún día hablaremos de cómo Estados Unidos, lo que hizo Estados Unidos es muy interesante, si alguno no lo conocéis, de cómo Estados Unidos se aseguró el suministro de petróleo. O sea, Estados Unidos saben lo que sea, pero no son idiotas, ¿eh? Y eso lo quería poner en comparación con lo que nosotros ya de Europa estamos haciendo con el tema del litio y demás. O sea, queremos hacer un paso de unas energías a otras, pero yo tengo la duda de si nos estamos asegurando esos suministros. Y Estados Unidos aquí jugó sus bazas, quizás. Una cosa que siempre se me olvida preguntarte, ¿qué edad media pueden tener los suscriptores, la gente que nos escucha? Porque esto es interesante. Vale, yo tengo un arco, la estadística me la da YouTube, y entre 35 55 es donde está la moda. Es decir, Vale. la Sí, mayoría de mis sí. suscriptores son 35 55 años. Mis suscriptores coinciden que son la franja de edad que ya empieza a tener familia, que ya empieza a tener que Bueno, mirar, que deja las chorradillas de las cosas de gente joven. Claro, tengo gente sí, joven también, ¿eh? Pero sí. al yo decir chorradillas no quiero decir nada despectivo de ellos, sino Sí, simplemente ya las te cosas de la edad, ¿vale? Ya la sí, gente que sí. empieza a mirar por el dinero, que ya tiene que mirar por una economía familiar, que no es lo mismo que cuando vive solo, pues ese tipo de Claro. suscriptores. Bueno, muy bien. No, lo digo porque a veces a mí me pasa que según con quién hablo, hay veces que si hablas con personas de tu misma generación, cuando les hablas de acontecimientos pasados, como los hemos vivido, los conoces. Y tú das por supuesto que ya los conocen, ¿sabes? Y a veces, Sí. es que me pasa con mi hija, el otro día le estaba explicando no sé qué de una película y tal, sobre el tema del asalto de los iraníes a la embajada americana en Irán. No sé si te acordarás de esos Yo he visto sucedió documentales, me acuerdo de eso, que yo era pequeño, pero me acuerdo por los años perfectamente. 80. Sí, Por los sí, años sí. 80. Pues le estaba explicando, claro, yo hablaba con ella como si ella, digo, sí, hombre, como si ella lo hubiese vivido, y luego digo, joder, claro, decía eso, y me decía, ¿pero eso ocurrió de verdad? Digo, ¿eso ocurrió? Digo, sí, hombre, que sí, porque le estaba contando una película basada en esos hechos, cuando hay personal diplomático de la Embajada de Estados Unidos se refugia en la Embajada canadiense. Sí. Y luego montan una operación de rescate los americanos para sacarles del país, ¿no? Y hay una película que se llama Argo,
que trata de este Sí, tema. sí, Yo le sí, sí, estaba sí, sí. contando de la película. Y entonces ella me decía, ¿pero esto es verdad o esto? Digo, no, no. Digo, la película refleja unos hechos reales. Y sí, sí, digo, no te estoy contando la película, te estoy contando la realidad. Entonces, bueno, te lo decía por esto, ¿no? Entonces hay veces que cuando hablas, claro, para mí, si yo hablo con alguien según qué edad de la crisis petrolera del 73, pues ya entiendo, lo doy ya por hecho, que ya saben que no fue por motivos geológicos, sino porque el Shah de Persia se refugió y estaba enfermo de cáncer, Afirmativo. Y llegó se el refugió Ayatollah allí Khomeini. en Estados Unidos y al Khomeini le dijo, no, no, tráele para acá que le vamos a ajustar las cuentas. Y los otros no lo devolvieron y entonces les presionaron con el tema este. Bueno, una anécdota, no tiene mayor importancia. Bueno, ahora sí vamos ya a ir a la A la demanda. segunda, a la segunda. A la segunda. Mira, esto es un gráfico, lo he cogido aquí para que veáis un momento. Mirad, aquí, a ver si me lo puedes poner un poquito. Mira, aquí esto es la producción y la demanda, me parece que era, ¿no es eso? Sí, sí. Aquí, sí, ¿veis cómo ha ido? O sea, la demanda, claro, normalmente va La acompañada producción es, perdón, la producción es el azul la producción es el azul y el y otro es la demanda. la demanda es el marroncito. Bien, Sí. y fijaros que aquí se detiene más o menos en el 20, en marzo del 2020, ¿vale? Aquí abajo, Claro, claro, marzo de marzo. 2020, ya ¿Qué sabemos pasó lo en que marzo del pasó. 2020? ¿Qué pasó en marzo del Corona, 2020? el corona. La COVID. La COVID. Entonces, fijaros, lo normal es que producción y demanda estén acompasadas. Eso es lo normal, porque claro, si yo tengo una demanda de 20, ¿para qué voy a producir 40? No, no tiene sentido, ¿no? Y si tengo una demanda de 40, pues tengo que llegar a 40. Es un poco parecido al tema de la energía eléctrica. La producción de energía eléctrica, que ya sabéis que tienen que estar, que tanto la demanda como la producción tienen que estar bastante unidas. Era lo que también nos contaba Edgar. Como te sobre mucho, como produzcas de más, tienes un problema, ¿no? Aquí igual. Pero Francisco, no Se no intenta siempre entiendo que la la curva producción y la demanda azul. estén acompasadas. Dime, dime. No, no entiendo la curva azul. ¿Por Sí, qué la demanda aumentó? ¿Por qué perdón, por qué la producción aumentó? Si yo estoy viendo los gráficos de PIC, no eso bajo recuerdo el la precio. página, que te dan los gráficos actualizados a abril 2021 y la producción cae. Te explica que cae. Pero cae después, cae un poquito después, me parece. O sea, el problema de esto es que la producción es un poco inelástica. O sea, abrir y cerrar grifos no es como abrir y Sí, cerrar el grifo de tu casa. O sea, entre que ellos, claro, como es que lo de la COVID fue, por eso lo he puesto, fue muy repentino. De repente dicen, todos quietos, parados en casa. Claro, sí, pasamos de consumir 10 a consumir 0, casi, bueno, 1. sí. O sea, hubo muchas actividades industriales que se paró, muchos trabajos, muchos coches, tal. Entonces, claro, la demanda cayó en picado. ¿Y por qué la producción aquí siguió? Porque cerrar el grifo de la producción no es tan rápido, necesitas un Claro. tiempo. Y Necesitas un tiempo. ahí es cuando estuvo a punto de colapsar la cadena de suministro, porque yo la veía, yo tengo aquí una refinería aquí al lado, y estaba la bahía de Algeciras llena de petroleros. Sí que es verdad. Claro, claro. ¿Y te acuerdas, que eso ya lo contaré también un poco más despacio, te acuerdas que más o menos en abril del 2020 dijeron que el precio del petróleo había sido negativo? Sí, afirmo. Yo es que hice un vídeo sobre eso, hablando sobre eso, y además puse Marine Traffic, que es la aplicación que utilizamos los marinos para saber dónde están los barcos, donde enseñaba cómo estaban todos los barcos allí Porque de repente en hubo los fondeaderos. un exceso de producción y no tenías dónde guardarlo. Afirmativo, Y, estoy de y acuerdo, estoy entonces de acuerdo. lo que Sí, sí. bajó, un detalle, ya lo explicaremos también para la gente que no lo conozca, lo que bajó fueron los contratos de futuros. Sí, sí, Los afirmativo. contratos de futuros, ¿eh? No el precio spot del petróleo, sino los contratos de futuros, bueno, los contratos de futuros es una referencia, que una de las variables que forma el precio, eso junto con los inventarios. Eso, pues ya lo explicaremos más concretamente cuando hablemos de cómo se fija el precio del petróleo, que es muy interesante. Y además es una materia prima que es un poco distinta al resto. Ya veremos por qué es distinta, es un poco puñetera en ese sentido. Claro, lo que aquí veis, esto os lo he puesto para que veáis eso, para que veáis que muchas veces el ajuste entre producción y demanda, si la demanda cae muy rápido, pues, y fíjate, claro, ¿y qué pasó en esos días? Pues el precio del petróleo bajó. Claro, Ujú. bajó porque en ese momento no había tanta demanda, no había tanta demanda.
esto es un poco lo que tenéis que tener en cuenta siempre, que los precios de cualquier cosa, y sobre todo todo lo que hoy en día se negocia en los mercados financieros, los precios van en función de la demanda, de la oferta y la demanda, la ley de la oferta y la demanda, esto tan clásico que nos han explicado muchas veces en los colegios y tal, cosa muy sencilla y tal, pero responde a eso, ¿eh? ¿No creéis que responde a nada mucho más complicado? Ley de oferta y demanda, eso lo tenéis que tener siempre grabado a fuego, ley de oferta y demanda. Vale, Siempre pero queda... una pregunta. Según esto, nosotros vamos a ver, aquí hay datos que a mí no me terminan de convencer. Una cosa, ¿eh? Porque yo sé que en noviembre de 2019 fue el pico de producción, que podría estar por aquí. Sí, Efectivamente, sí, en noviembre de 2019, 102 millones de barriles diarios. sí, Entonces, aproximadamente, sí. aquí, a final de año, yo entiendo que esto continúe la inercia, pero que se vaya para arriba, más de 102 millones de barriles diarios no hemos alcanzado, ¿no? Yo creo que esta gráfica justo termina en ese pico, pero Termina en 2020. sí, a lo mejor no está tampoco, podría ser que ya empezase a bajar ahí, ¿eh? Ya empezase a bajar ahí. Bueno, no tiene, esto en realidad, lo único que quiero que te quedes con el concepto de que en el momento en que la demanda por cualquier circunstancia baje con respecto a la producción, el precio se va a venir para abajo. ¿Vale? Eso es lo que me Vale, interesaba reflejar. O sea, lo que me vale, estoy de interesaba acuerdo. reflejar... Y quiero comentarte un detalle. Fíjate aquí, si nos vamos a este pico de la gráfica, no sé si se ve el ratón, a partir de aquí, toda esta línea tenemos una pendiente. Y a partir de aquí, que podría ser perfectamente noviembre del 19, año Sí, 2019, sí, ya se sí, aplana esta curva y ya viene sí, convenientemente la crisis sí. de marzo de 2020. Por eso, a Exactamente. mí, que por eso, Sí que puede aquí ser que esta tengas curva, razón. Que ahí, sí, la curva esa, ese pico ahí que sube, quizás es, no esté muy bien dibujado, ¿eh? no, pero Quizás es no esté muy bien posible, dibujado y ahí ya empezaría a bajar un poco. claro, Sí, sí, afirmativo, es es posible que posible. ese estancamiento de la producción sí sea fidedigno en el momento en el que se hizo. Y probablemente esta gráfica se hiciese justo en este momento y esta parte que vuelve a inclinar sea una especulación de lo que podría pasar. Sí, sí, Pero sí. podría Pero bueno, ser, podría ser. no tiene, en ese sentido, de igual, hay gráficas por ahí más completas y mejores. Esta la he puesto sencillamente para que se vea que cuando divergen oferta y demanda, el El precio cae, precio. como Muy bien, cayó en aquel muy momento. bien, de O sea, lo he puesto acuerdo, por de esto, acuerdo. ¿eh? Muy bien. No hace, Perfecto, de todas perfecto, maneras, perfecto. el pico de producción sí que fue, como tú dices, a los datos que tenemos en los más fiables, a finales de 2019 fue el pico de producción. Luego Perfecto, ya perfecto. vino No hay la... nada que objetar a la gráfica. La gráfica me parece bien. Lo único que opino es que a lo mejor la gráfica se hizo unos cuantos Sí, meses sí, es antes probable. de fin de Es año probable. y Y se fuese una especuló con un estimación. aumento de la producción, con un Sí, aumento de la bonanza. Y una creo especie de estimación, sí. Pero muy bueno, bien. ya te digo que para lo que yo quiero tratar aquí no nos afecta. Pues continuamos, perfecto. Lo que te comentaba, entonces el precio siempre es la ley de la oferta y la demanda. Y esto Sí, es impepinable. Esto es impepinable. Aquí no hay... Claro, nosotros ahora hemos estado viendo la producción, hemos estado viendo la oferta. Y ya hemos visto que, bueno, por el tema de que los mejores pozos se descubrieron en los años 60, 50, 60, 70 y luego ya no, pues claro, sabemos que esa oferta, al menos el petróleo convencional, y ya lo hemos visto en los gráficos que hemos explicado otras veces, que está en una meseta que ahí de momento no parece que pueda repuntar mucho más. Y los otros, las reservas probadas, el problema que hemos estado comentando estos días y el problema de que tienen que ser petróleos un poco buenos para explotarlos, porque si no, con unos precios un poco bajos, quizás no les salgan a la cuenta y por eso hay mucha gente que no se quiere meter en ese charco. Los americanos sí con el fracking y bueno, y muchos ya piensan que van a salir bastante escaldado, hundidos, escaldado. bastante escaldados de ese tema. Bueno, la oferta la tenemos ahí. Ahora vamos a fijar más en la demanda. La demanda, como habéis visto, va acompañando. Pero ojo, la demanda puede haber muchos motivos por los cuales puede haber un cisne negro. COVID fue un cisne negro, algo que no nos esperaban
da igual que sea de origen que sea, y no vamos a discutir esto. El caso es que en el momento en que la demanda, el equilibrio entre la oferta y la demanda se rompe, ya sea en un sentido o en otro, los precios reflejan ese desequilibrio. Mientras que la oferta y la demanda estén equilibradas, daros cuenta de esto, mientras que la oferta y la demanda estén equilibradas, los precios están tranquilos. Y el precio, pues está tranquilo y bueno, responderá a los estímulos del día a día, de las noticias económicas que se vayan produciendo, muy importante, todas las semanas se publican los inventarios de petróleo, esto ya lo explicaremos un poco más adelante, y los inventarios de petróleo dan una imagen fiel de si han aumentado o han bajado, tienen una incidencia sobre el precio, ¿vale? Pero responde siempre, el precio responde siempre a la oferta y la demanda del momento. Ojo, del momento, el actual. Si, claro, pueden reflejar, y el precio refleja el equilibrio entre la oferta y la demanda del momento. ¿Podría el precio reflejar un problema futuro? Yo pienso que creo que sí. Yo pienso que sí. No. Creo que sí. Muy difícil. Yo creo. Vale. Muy difícil, pero por ejemplo, estamos hablando del precio del crudo. Pero el precio de cualquier. Ahora estamos hablando de los precios, del crudo y de cualquier otro. Porque yo sé que yo estoy seguro de que tú conoces el Baltic Dry Index. Sí, sí lo conozco. Que es el precio de los fletes a futuro. Y es un gráfico que conoce muy poca gente y es un gráfico que anticipa perfectamente tiempos de bonanza económica y tiempos de penurias económicas. Entonces, se conoce como un indicador adelantado de la economía. Entonces, claro, y esos son los precios de los fletes. Entonces, hay Baltic Dry Index, pero también hay un Baltic Dry Index que es del precio de los fletes del transporte de crudo, de los petroleros. Sí, de los petroleros. Eso te indica por dónde, claro, y las mercancías del Baltic, que además sobre todo grano seco, ¿verdad? Que se dice materia, o sea, productos que suelen ser, pues, alimentarios y demás, el tráfico de granos. Se dice el tráfico de granos muchas veces, ¿no? Y entonces, claro, te adelanta un poco, es un indicador de cómo va la economía. Pero tú fíjate una cosa, los precios en los mercados financieros, pero casi en cualquiera, va en función de la oferta y la demanda de ese momento. Porque si la demanda está cubierta, por el precio, ¿por qué tiene que haber en ese momento una diferencia? Te voy a poner, mira, fíjate, te voy a poner un ejemplo muy sencillo, porque ahora estamos, o sea, olvídate un poco de que estemos hablando del petróleo, estamos hablando de cómo se fijan los precios en general y en particular en los mercados financieros. Pero incluso, me voy a ir un poco del tema, incluso imagínate que tú vas a comprar tomates, ¿vale? Tú vas a comprar un mercado físico, y tú vas a comprar tomates. Y, bueno, pues hay tomates suficientes, y hay una serie de personas, 2 o 3 personas que están comprando tomates. Claro, hay tomates suficientes para la demanda que hay en ese momento. Luego el precio no tendría que moverse. ¿Para qué se va a mover? Porque si el vendedor te sube el precio, además tú te irías a otro y no tendría mucho sentido porque se quedaría material sin vender. No tiene mucho sentido que lo suba. Es más, lo que pasa en los mercados físicos, muchas veces según va cayendo el día y tal, ya tienen que cerrar y tal, a veces incluso van bajando los precios al final porque se quieren quitar la mercancía de encima y no se la quieren llevar a casa. Y si es en mercancía perecedera, pues mucho más. Entonces, bien, sí. El precio ahí siempre reflejará la relación entre la oferta y la demanda. Ahora tú imagínate, vale, que estamos tú y yo comprando tomates y nos llega una persona y nos dice, oye, hay un problema futuro con los tomates. ¿Y qué problema hay? Pues que hay un hongo, se ha detectado que hay un hongo que está afectando tal, que se está extendiendo, no lo podemos parar y preveemos que al próximo año no haya tomates. Próximo año, y tú imagínate que tú lo das por bueno y todos lo damos por bueno, tanto los vendedores como los compradores damos por bueno que al próximo año no va a haber tomates. Tú dirías, ¿eso es un motivo para subir el precio? ¿Por qué? Ahora mismo hay. Si no tienes que me suba los precios ahora mismo cuando está cubierta perfectamente, tanto la oferta como la demanda están en equilibrio,
Claro, pero te voy a decir una cosa. Esa noticia del hongo sí no afecta sobre el precio directamente, pero va a afectar a la demanda, a la incertidumbre puede afectar pues los compro para tenerlos. Eso es, ahí quería llegar yo, No lo quería decir yo, pero lo has dicho tú. Lo compro, claro, pero fíjate ya aquí lo que ocurre. Entonces tú dices, vale, como va a ocurrir eso, entonces yo ahora acaparo, compro más, ¿vale? Compro más. Pero amigo, si compras más, ya me estás dando a mí la razón. Si compras más, la demanda actual está aumentando. Luego el precio sube porque la demanda ha aumentado. O sea, no me vengas con historia. O sea, tú has pensado en el futuro, te has adelantado, ¿vale? Has pensado, entonces dices, no, ahora yo voy a acaparar, ¿vale? Pero es que entonces se está dando la circunstancia que yo te digo. Ah, amigo, la demanda ha aumentado. Como la demanda ha aumentado, es fácil que el precio aumente. O sea, el motivo por el cual tú compres es indiferente. El motivo por el cual tú compres Elías es indiferente. Sí, pero al final la demanda. Sí. Ahora te digo una cuenta. Te digo yo otra cosa. ¿El tomate es un producto perecedero o no perecedero? Sí. Perecedero. Bueno, sí, perecedero. Claro, aquí te dicen que va a haber un problema dentro de un año. Tú lo comprarás ahora si tienes capacidad de almacenamiento y si sabes que te va a durar el tomate hasta ese tiempo, porque si no es una ruina. Claro. ¿Me sigues? Sí. Claro. O sea, ojo, ojo con esto de que voy a hacer el negocio del siglo porque el próximo año no va a haber tomate. No, tranquilos que esos negocios los carga el diablo, Eso muchas veces suele ser la ruina de mucha gente. No. Sí, si estoy de acuerdo. lo puedes acaparar, bien. Si lo puedes acaparar y tienes sitio y te va a durar lo suficiente, vale, es un buen negocio. Pero si no, no. Si no, no empeces a hacer inventos, porque no. Y además, yo te he puesto este ejemplo dándote como un 100% de seguridad que va a pasar eso, pero en la realidad nunca tienes un 100% de posibilidad de que vaya a pasar nada. O de que pase, sí, pero luego te vendrá oye, pero y al año siguiente a lo mejor pues hay tomate normal. No, es que resulta que nos equivocamos, no, y la extensión del hongo ha ido más lenta de lo que pensábamos y no va a pasar dentro de un año, sino que pasará dentro de 2. Pues ya te has caído con todo el equipo. ¿Sabes lo que te quiero decir? Ya te has caído con todo el equipo. No, fíjate que incluso en este caso, cuando tú dices, claro, porque tú te pones a pensar, empiezas a rular el cerebro y dices, pues ahora voy a comprar más. Pero claro, ya me estás dando la razón a mí, pero en ese momento entonces, la demanda está aumentando, por la razón que sea. Estoy de acuerdo. ¿Me entiendes en el razonamiento? Sí, perfecto. Y ahora te voy a decir una cosa más. ¿Por qué? Porque si el precio anticipase problemas futuros, sin que ahora mismo aumente la demanda, eso sería como si el precio tuviese la facultad de viajar en el futuro. Y no viajamos en el futuro, es imposible. No puedes viajar. O sea, el precio siempre se formará en virtud de la oferta y la demanda existente en ese momento exacto. Y si son mercados financieros, que ahora si quieres lo vemos, en ese minuto exacto. O sea, si en ese minuto los precios de las acciones, claro, tú compras acciones de lo que sea, de Tesla, de Telefónica, lo que sea, porque piensas que en el futuro van a valer más, o las vendes porque piensas que en el futuro van a valer menos, pero tú la vendes y la compras en un momento determinado. Y en ese momento, cuando tú le das al clic al ratón para comprar o vender, ¿sabes? En función de los clics, de los millones de clics que hay en ese momento, en función de la oferta y la demanda, se formará el precio. ¿Vale? ¿Vale? Muy bien. No, esto todavía es un poco pronto para explicar eso. Una cosa, tú podrías entrar, ¿qué tiempo llevamos? ¿Cómo vamos de tiempo? 45 minutos. Bueno, pues mira, a ver si vemos esto y ya con eso lo dejaríamos. ¿Puedes entrar en cualquier plataforma de estas de mercado financiero que veamos un activo? Vamos a intentarlo. Venga, vamos. Mercado financiero, dime uno, por ejemplo. Da igual, el que quieras, el eurodólar, el petróleo, el que quieras. Ahora están abiertos los mercados financieros, el que quieras. Sí, los pero americanos. Vamos a ver, vamos a intentar entrar en mi plataforma de eToro, porque en eToro yo tengo los precios. Si conocéis, para la gente que no tenga tal, Investing. Investing es bastante buena, no hace falta que estés registrado ni nada, te puedes registrar y es gratuito, pero entras en Investing y ahí lo ves en tiempo real, Lo puedes ver también en tiempo real. No te preocupes, mira, vamos a verlo, vamos a ponerlo, a ver, te voy a poner aquí, aquí.
Esto es eToro, ¿no? Y aquí yo tengo los activos que a mí me interesan. Tengo, por ejemplo, Tesla, esto es vender, comprar, el precio al que se compra se vende. Y el Aquí tienes la gráfico, gráfica. el gráfico de velitas, tienes un gráfico de velitas que se ve más, Sí, es que se ve pero mejor. dime qué quieres que veamos. Tengo El que Repsol, quieras, el que Enagas, quieras, es que me da igual, el que quieras, es que da igual, todos son lo mismo. por Da igual, ejemplo, uno que cualquiera, suba. Tesla mismamente. Mira, Tesla, que Vamos a además ir a es Tesla, una venga. americana que ahora está abierta. Ahora está cotizando Tesla. Vamos a ver si carga esto. Ahí tenemos un Bien. gráfico de velitas. Vale. Ahora pónmelo un poquito grande y ponme el gráfico de velas de 1 minuto. Velas de 1 minuto. Yo lo tengo ahora mismo en el de un día. Pues lo No, pongo eso es aquí de 1 demasiado. minuto. Aquí Ahí está, de no un vemos. minuto. Ahí no Aquí, un vemos. minuto. Ahí estaba Vale, en un minuto. ahora acércate más, acércate a las últimas velas. Eso es así, un poquito más grande, un poquito más grande, un poquito más grande, un poquito más grande. Bien, bien, bien. Bueno, ahí, aunque no se aprecie mucho, tendréis a la derecha, tendréis el precio. ¿Vale? ¿Vale? Sí, Mira, ¿ves cómo ha tenemos precio subido de ahora? ¿Ves cómo tenemos está subiendo ahora? compra-venta aquí. Sí. Sí, 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 pero sí. bueno, ahora no me interesa. Lo que quiero, ponte un poquito más a más, que veamos el precio, que veamos el precio. El precio está En la aquí, escala son de la estos dos. derecha, Sí, aquí. sí, bueno, ahí lo vemos ahí arriba, ¿no? El precio está aquí arriba, venta y compra. Sí, vende compras, sí, 623,75. sí. Bueno, pues mirad, aquí por ejemplo, ahora mismo, en función de la presión compradora y la presión vendedora, se está formando un precio. Esperar un momentito, perdonad. ¿Sí? ¿Sí? No te puedo atender ahora, ¿eh? No te puedo atender, lo siento, ¿eh? Lo siento, no te puedo atender. No te dejan en paz. Vale. Fijaros cómo estas son velas de 1 minuto, es decir, cada minuto queda fijado el precio, lo que sea, y salta a la siguiente vela, ¿vale? Una vez que en función de la oferta y la demanda, en función de la presión compradora y la presión vendedora, ¿vale? Pues se va formando un precio. Ahora está, ¿cuánto? A 600 y pico, ¿no? 623, 624, 623, 624. 624. Vale. Si ahora mismo hay más gente que esté dispuesta a comprar, o sea, esto quiere decir que en un momento determinado, fíjate, ha ido ahí arriba y no había ya más gente comprando a ese precio. Entonces, como no hay más gente comprando a ese precio, pues entonces los que quieran vender tienen que vender a un precio un poquito por debajo. Y en función de esto, cuando se cruzan, tú date cuenta que los precios al final es un contrato, al final aquí estás comprando y vendiendo. O sea, alguien tiene que estar en el lado contrario. O sea, para que se produzca un precio, tiene que haber compradores y tiene que haber vendedores. Si todos estuviesen en el mismo lado, no habría mercado, evidentemente. O sea, si tú compras 20 acciones de Tesla, es porque alguien te vende 20 acciones de Tesla. Esto es algo Exacto. evidente, sí, pero tan evidente como es, pero luego hay errores de concepto que a veces no se ven, ¿no? Siempre el precio siempre va en función de esto. Ahora, por ejemplo, ¿veis? Está ahí a 620 y tantos y entonces está dudando el precio que hacer, se queda aquí quieto porque ahí se están negociando operaciones. O sea, si tú ahora mismo quisieras comprar o vender, comprarías ese precio o venderías, bueno, siempre hay una diferencia entre compra y venta, eso ya, si no lo sabéis, bueno, no tiene mayor importancia, ¿no? Pero, claro, si no baja más es porque ahí hay gente que está dispuesto a vender y hay gente que está dispuesta a comprar a ese precio. En el momento en que, ahora, mira, aquí ha hecho un doble suelo, ahora posiblemente el precio quizás suba un poquito. Vamos a ver qué hace. Porque ahí dicen, no estoy muy convencido y hay gente, porque hay órdenes de compra, ¿veis? Está subiendo. Órdenes de compra por encima. Órdenes de compra, ¿veis? Ha subido. ¿Has visto lo que te he dicho? Y ahora, bueno, pero enseguida se ha reculado para atrás. Quiere decir que no había, cuando tú, por ejemplo, emites una orden de compra o venta, no sé si te habrá pasado, y es una operación, ¿veis? Acaba de subir. ¿Veis? Acaba de subir. Como tú muchas veces dices, quiero comprar 1000 acciones y emites, darle al clic. Y muchas veces no se compran las 1000. ¿Por qué? Porque el precio de repente ha bajado un poco o ha subido con respecto al que tú querías comprar y no se te han comprado las 1000, se te han comprado 500, porque en ese momento no había suficiente, ¿vale? Aquí la diferencia de mercados líquidos o no líquidos. ¿Veis cómo
Ahora ha saltado a otro minuto. Y este precio ya queda fijado. ¿Ves esa velita que se ha cerrado ahí? Ese precio ya queda fijado para siempre. Eso ya queda fijado para siempre. Entonces, el precio se va formando minuto a minuto en función de la oferta y la demanda de ese momento. ¿Cómo quieres que el precio aquí refleje un problema futuro de Tesla? No. Claro, claro. ¿Quién sabe? Es imposible. Sería viajar al futuro. O sea, si yo ahora, claro, yo compro en función de unos informes, en función de unas previsiones, yo puedo mirar todas las cuentas, puedo mirar los balances y tal, digo, no, esta compañía va muy bien y va a subir, o va muy mal y va a bajar. Y compro o vendo. Pero yo compro o vendo en este mismo momento y en función de las órdenes de compra o venta se fija el precio. Pero lo que pueda pasar dentro de, no ya de 5 años, ni de 3, ni de 2, sino lo que pueda pasar dentro de 5 minutos, en realidad nadie lo sabe. En realidad nadie lo sabe. Si ahora mismo, estando el mercado abierto, hubiese una noticia importante sobre Tesla, el precio lo reflejaría. Porque la mayor parte, fíjate lo que te dije, que no me he equivocado, la mayor parte de las operaciones ya ni siquiera son operadores físicos, son máquinas, ¿vale? ¿Ves? Aquí está subiendo. ¿Qué quiere decir? Que aquí está entrando demanda, aquí están entrando compras y el precio, pues bueno, como van entrando compras, pues va subiendo. Ahí se ha detenido y ha reculado y ha dicho, sí, hasta aquí he llegado. Fijaros que ha llegado más o menos al mismo nivel que llegó aquí. Y ahí se lo está pensando. Ahora ahí seguramente que se tirará ahí pensándolo un poco, sube, baja, sin saber qué hacer. Lo importante de esto es darse cuenta de que el precio se va formando minuto a minuto. Y no puedes saber lo que va a ocurrir dentro de 5 minutos. Si hubiese una noticia importante, lo reflejaría rápidamente, porque las máquinas, todos estos mercados funcionan con unos sistemas automáticos de algoritmos y demás, y analizan cada noticia que va saliendo, la analizan y ven si tiene noticias, en este caso, relacionadas con este valor, ¿no? O en general con la marcha económica del mercado. Cualquier noticia que se entienda positiva, compran. Cualquier noticia que se entienda negativa, venden. Pero lo hacen de forma automática, lo hacen además en milisegundos. Y así es como se van formando los precios. Tener en Pues cuenta... con el petróleo exactamente igual, claro. Con cualquier activo. Se va formando minuto a minuto, en función, sí, de unos datos. Luego, por ejemplo, cuando se dan los inventarios de petróleo, que son los miércoles, me parece, a las 4:30 por ahí, pues en función de cómo haya ido esos inventarios, mejor o peor, pues ahí te pega unas subidas y unas bajadas bastante importantes. Pero claro, en función de lo que pase, porque ven los inventarios y dicen, anda, preveíamos unos inventarios de 10 y han sido de 15. Bueno, pues mira, los inventarios de petróleo han subido. Quiere decir eso que se ha consumido menos. Hoy se ha consumido menos, pues el precio te baja un poquito, ¿vale? Lo que os comentaba, lo importante de esto es darse cuenta de que entonces el precio no puede viajar al futuro, Elías. No puede viajar al futuro. Es imposible. Será en función de eso. Si ahora se previese, por ejemplo, ahora se vuelve a atascar el canal de Suez. Bueno, si se vuelve a atascar el canal de Suez, pues evidentemente el precio lo reflejaría y aumentaría, sí. Y quien pudiera, pues cogería y almacenaría petróleo en previsión de. Sí, pero lo jodido del petróleo es que ocupa un espacio y un volumen. Claro, tú puedes comprar todas las acciones que quieras, de Tesla o de lo que sea, no te ocupan espacio ni volumen. No las tienes que meter en tu casa. Son dígitos en un ordenador. Puedes tener millones, es igual, pero el petróleo no. El petróleo no, porque además los contratos de futuros del petróleo es contra la entrega física de la mercancía. Ojo con ese pequeño detalle. Muy interesante. Y que no os metáis porque, ya os contaré, porque como te quedes con un contrato de futuros de petróleo y antes del vencimiento no te lo quites de encima, estás obligado a ir a por ese petróleo. ¿Lo sabías? No lo sabía, pero muy, muy, muy interesante. O te lo guardan. Hay un sitio en el Texas, el petróleo, el VDI, ¿sabes? Hay un pueblecito ahí en Oklahoma, me parece que es Cushing, ya te lo diré exactamente, donde se almacena. Y entonces, o vas ahí a por él, a por el petróleo, o te lo almacena, pero te cobran. Y claro, tú imagínate, porque hay muchos, había que hablar un poquito más. Hay muchos contratos de estos en que tú realmente, muchos operadores no quieren el petróleo para nada.
no lo quieren para nada, están simplemente utilizándolo como un instrumento financiero para ganar dinero o para perder dinero. Entonces, sobre los contratos de futuros se negocian en los mercados y esos contratos de futuros van cambiando de manos. Pero llegado el vencimiento, quien se quede con el contratito, tiene que ir a por el petróleo, ¿eh? Y claro, te arruinas. Por eso, cuando pasó esto en marzo del 2020, del año pasado, esos contratos de futuro cotizaron en negativo, porque todo porque el los mundo que se los tenían los quería quitar. contratos, aquí, claro, como la capacidad de almacenamiento de las refinerías y del sitio este donde digo yo, estaba a tope, estaba a rebasar y ya no se podía almacenar más petróleo, o sea, ya no podían almacenar más. Entonces, claro, como no podían almacenar más, el que tenía el contrato de futuros no lo podía vender porque nadie lo quería, porque decía, pero si es que ya están a tope, entonces no te lo pueden almacenar, tienes que ir y llevártelo. Entonces eso solo les interesaba a las refinerías, que son los que compran realmente. Se dio la situación de que hasta tuvieron que pagar para quitárselo de encima. Claro, porque tú imagínate que tú al alma de cántaro haces un contrato de futuros y te lo quedas y no conoces muy bien el tema este. Y te dicen, señor Elías, venga usted aquí a Oklahoma o no sé dónde y recoja un contrato de futuros, son 1000 barriles y recoja 1000 barriles de petróleo. Ya ves dónde te los metes. Te arruinas. Entonces, claro, dijeron, no, o sea, quien se lleve los 1000 barriles de petróleo le damos además $40 por cada. Llegaron a cotizar a 38, cerca de $40 negativo. Por esto, llegaron a cotizar en negativo porque claro, el que le tenía el contrato de futuro no se podía deshacer de él en el mercado porque no se lo aceptaban, ¿sabes? Porque estaban todos llenas, no había más posibilidad de acaparar más petróleo, y el tío que hacía, y le decían, no, es que si no se lo hubiesen almacenado ellos, pero te cobran los costes y luego habrá quien se lo vendes, ¿no? Entonces, estaban dispuestos a deshacerse de ellos como fuese, porque ellos no querían el petróleo. Entonces, claro. ¿Comprendes? Y las refinerías, si no, pues la refinería dice, sí, dame el contrato, dame los 1000 barriles, pero claro, alguien tiene que ir a por ellos. Alguien tiene que ir a ellos. Sin embargo, las demás materias primas, estos contratos de futuros, lo que se hacen es que se liquidan por diferencias. Entonces, pierdes o ganas, pero bueno, se liquidan por diferencias. Pero aquí no, ¿eh? Aquí no. El petróleo es una mercancía un tanto jodida, ¿eh? Muy bien, Francisco. Pues este capítulo de hoy lo vamos a dejar aquí, porque ya llevamos una hora, así que nos quedamos en la figura 3 de las que me has mandado, y yo las guardo todas, lo tengo todo, y por ahí continuamos el próximo día. Bueno, pero vas viendo, ¿no? Vas viendo los intríngulis de esta serie, ¿no? Me encanta, estoy aprendiendo un montón de cosas contigo, de verdad. Me encanta lo que estamos haciendo. Me encanta, está súper chulo. Y ya sobre esto ya iremos viendo más y tal, porque los mercados financieros también hay que comprenderles un poquito, cómo puedes tú utilizar, porque tú a veces necesitas dólares y comprar dólares, ¿vale? Pero la mayoría de las veces el problema de los mercados financieros es que se están utilizando para ganar dinero. Para ganar dinero. Entonces tú ves que el euro dólar está abajo, tal, no quieres dólares para nada. Pero bueno, pues entras y luego el tema de los derivados financieros ya, pues para qué contarte, ¿no? Porque eso ya es otra historia también. No, pero con esto ya iremos viendo un poco y tal. Sobre todo quedaros con eso, con que el precio se forma minuto a minuto en función de la oferta y la demanda. Y ya está. Y lo que pase dentro de 3 minutos no se sabe. Y lo que pase dentro de 3 años ya, apagámonos. Pues muy bien, Francisco. Pues ¿vale? Con esto terminamos hoy. Así que muchas gracias por haber estado con nosotros dándonos esta nueva lección. Y nada, y nos vemos pues en el próximo vídeo. Vale, pues venga, ahora empieza lo interesante. Empieza. Pues me encanta. Venga, Francisco, te mando un cordial saludo y nos vemos. Igualmente, adiós. Hasta luego. Adiós.